Hola, ¿cómo están? Otro domingo más. Tuvimos problemas con el internet hace unos minutos. Estamos utilizando ahora la señal que nos ofrece el celular, así que veamos que sea estable y no se caiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias también por la paciencia de esperar mientras esta cuestión se solucionaba. Y también, bueno, acaban de ver ahí un video súper... Bueno, yo cuando lo vi me emocionó harto. Y tal como decía ahí, este video solo representa a la parte, a la gente que va a Mahanaim, a la gente que apoya a Mahanaim Iquique. Son varios más. Y estos son los videos que nos llegaron. Entonces, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, donde sea que estén, en la ciudad donde estén, desde donde se estén conectando. Sabemos que hay algunos de ustedes que se están conectando a veces hasta en los lugares de recuperación que tienen por el tema del coronavirus. Un abrazo para ustedes, para cada uno de ustedes que está viéndonos desde probablemente las situaciones más difíciles. Y tal como decía allí, anhelamos esa reunión en la que no va a haber sufrimiento y vamos a estar al frente de nuestro Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes, los amamos y tal como también comentaba Emerson, está esto de los nuevos creyentes. Todo lo que nosotros hacemos en realidad lo hacemos para con el motivo que nos dice el libro de Efesios, que estamos para edificar y para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y probablemente tú estás recién caminando en Cristo y quizás no nos has visto, quizás no nos conoces, nunca fuiste al local porque conociste ahora al Señor en medio de la pandemia. Dale, 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 dale. Dios usó este medio para que tú le pudieras conocer. Crece en el conocimiento de Él, crece en el conocimiento y en la relación que puedas tener con Él. Y la manera en la que nosotros en este momento estamos teniendo comunión, porque es algo importante, es a través de la oración. La oración, nosotros nos juntamos los días lunes a tener este tiempo de oración y también compartimos un poco, pero también está el hecho de que quizás tú te dé vergüenza quizás y bueno, escríbenos, pídenos, ponnos peticiones de oración para que nosotros podamos orar por ellas. Haznos saber por qué motivos podemos orar por ti, ¿ya? Sea de donde sea, vuelvo a insistirlo, sea de donde sea. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y vamos a comenzar este estudio del libro de Segunda de Corintios. Vamos a continuar con Segunda de Corintios. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos juntarnos de esta forma, Señor, porque podemos estudiar tu palabra de esta manera, Señor. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros, Señor. Que nos abras el entendimiento, Señor. Y yo te quiero pedir en especial por cada persona que está conectada. Te quiero pedir por cada persona que está conectada, quizás desde lugares re difíciles, Señor. Lugares complicados, Señor. Quizás teniendo que levantarse recién de la recuperación de esta enfermedad, Señor. O quizás entrando a una enfermedad complicada, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Y necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos que esos temores que de repente entran sean disipados por tu presencia en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te rogamos para que tu palabra habite en nosotros, Señor. Padre, te pedimos también por todas las distracciones que van a haber para que no escuchemos tu palabra, para que no nos concentremos en ti, Señor. Padre, ayúdanos a enfocar nuestras mentes y nuestra atención en esto, Señor. Y también, Padre, te quiero pedir por aquellos que se conectan quizás buscando esperanza, quizás después de haber probado un montón de cosas, Señor, después de haber probado las pastillas para poder relajarse, el alcohol para poder animarse, Señor, quizás han hecho de todo, Señor, para no sentir ese vacío y la preocupación y la desesperanza, Señor. Te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo los acompañe ahora en este momento y que puedan conocerte, Señor. Que puedan conocer tu revelación a sus vidas, Señor, de forma personal y puedan caminar contigo, porque al final esta vida se resume a si te conocemos o no te conocemos. El resto de las cosas todas se quedan acá. Todas se quedan acá en el momento que tengamos que partir de este mundo, Señor. Y ayúdanos a poner atención a las cosas que no se pierden en este mundo, que no se pierden prácticamente por morir, Señor. Así que, Padre, te damos las gracias por cada persona que está conectada y también te pedimos por todos los que están en necesidad, Señor, para que tú también los acompañes, Señor, y les ayudes, Señor. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Ya.
Continuemos entonces con nuestro estudio del libro de Segunda de Corintios, un libro tremendo, un libro increíble. Pablo, la carta de Corintios es una carta a una iglesia que resultó ser súper complicada. Había gente en la iglesia que se oponía a la autoridad de Pablo. Había gente también en Corinto que en realidad estaban muy dados al desorden, al descontrol. Había mucha exigencia a la libertad personal, pero no se tomaba en cuenta cosas de carácter de iglesia. Por ejemplo, que de repente en las reuniones del partimiento del pan empezaban algunos a tomar y quedaban borrachos. Entonces era una locura en realidad. Pero Pablo, la vez pasada nosotros vimos cómo Pablo elogió a esta iglesia porque después de una visita complicada que tuvo, fue una visita express, tuvo que tratar temas, se fue muy mal de ahí porque en realidad el escenario no estaba del todo bien, entonces manda a Tito, Pablo decidió no volver temporalmente, manda a Tito, que era un colaborador de Pablo. Tito llega, lleva la carta, una carta muy dura, y resulta que la iglesia la lee y la iglesia en general tuvieron una muy buena recepción, incluso ahí Pablo cuenta que ellos prácticamente fue como que entraron en sí. Y, y Tito lleva estas noticias a Pablo y Pablo muy feliz se lo comenta, y esto lo vimos en el estudio pasado. Entonces, acá es bien importante este punto porque si bien la iglesia de Corinto era una iglesia complicada, pero Pablo no perdía su esperanza de ministrar a un lugar así como ese. Pablo no perdía su esperanza de tener que enseñar, de mostrarles cosas que eran buenas para ellos. Y ese es el punto, la enseñanza, la Biblia nos muestra que la palabra es útil para enseñar, para corregir. Y ahí hay una cosa bien importante, es la palabra la que nos corrige. Porque nosotros tendemos a, lamentablemente, salirnos del sendero o perder el rumbo. Entonces la palabra lo que hace es corregirnos, decirnos, oye, te estás equivocando, no es por acá, vas por acá. Entonces Pablo hace esta labor con esta iglesia y el día de hoy, tal como dice el título, el dar que Dios provee, vamos a ver un tema muy interesante porque en realidad es un tema que Pablo extiende en el capítulo 8 y el capítulo 9, que es el tema de dar. Y es bien interesante porque la situación de la época contextual en el tiempo de la iglesia de Corinto, habían otras iglesias también cristianas y pensemos la iglesia no como nosotros concebimos la iglesia, como un local donde hay gente, no, la iglesia estamos hablando de un cuerpo de creyentes que se reunían en casa e incluso en medio de la persecución. Entonces, por eso, o sea, considerando eso, nosotros es donde tenemos que valorar cuando, por ejemplo, la palabra dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la oración, la comunión con otros y el partimiento del pan. Perseveraban, porque a pesar de la persecución, ellos igual se juntaban. ¿Qué hay en esto de juntarse? ¿Qué hay en esto de estar juntos? ¿Qué hay? ¿Por qué exponerse? ¿Por qué hacerlo? Resulta que fue el modelo que Jesús dejó. El modelo que Jesús dejó fue reunir a 12 hombres, decirles que estuvieran juntos, que esperaran juntos la promesa. Cada uno tenía que hacer sus labores, tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero tenía que haber un tema de lo que era lo que se conoce como la coinonía. Algo en común. Si Jesús está en común en la vida de una persona, va a ser atraída va a ser atraída para poder juntarse con aquellos que piensan igual. Y eso es bien importante. Los humanos somos seres influenciables y, y yo tengo que elegir qué cosa me va a influenciar. O elijo que me influencie un ambiente, y lo hemos estado viendo incluso en la entrevista de Chapeliano, el viernes lo hablamos con Liz. Depende incluso de con la gente con la que yo me esté reuniendo, es que hay cosas que van a ser potenciadas en nosotros. Entonces, es muy interesante este punto. Entonces acá la iglesia de Corintios, Pablo les va a tocar este tema. Mira, acompáñame porfa al capítulo 8. Hoy día solamente vamos a estudiar el versículo del 1 al 5. El dar que Dios provee. Muchas veces se enfoca en el tema de dar, pero no se habla de que Dios provee el dar y de que Dios provee incluso la intención de dar. Es Dios el objeto central de nuestra adoración. Mira lo que dice en el versículo del 1 al 5, leámoslo de una. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, es bien interesante este punto, porque Pablo va a tratar el tema de la ayuda de algunas iglesias a la iglesia perseguida y pobre de Jerusalén. Algunas iglesias mandaron una ayuda, una ofrenda para la iglesia perseguida de Jerusalén. Jerusalén, el centro de la actividad y de la vida de los judíos prácticamente, Jerusalén, había una iglesia cristiana y esta iglesia estaba pasando por persecución y por lo tanto por pobreza. Entonces aquí se va a mandar una ofrenda para esta iglesia, una ayuda económica para esta iglesia. Y me encanta porque Pablo en el versículo 1 lo deja claro: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Y eso es lo importante, la gracia de Dios. Pablo no está diciendo, mira qué lindo cómo la gente ayuda a la gente. No, él está diciendo, esto es gracias a la gracia de Dios. El objeto central es la gracia de Dios. Es la gracia el motor central del por qué damos los cristianos. Es la gracia. La gracia debería ser el motor central del por qué damos. La iglesia en sus orígenes, con todo el mundo social que lo rodeaba, con todo el contexto político con el que se encontraba, con todo lo cultural en contra, político, social y cultural totalmente en contra de la iglesia cristiana, en ningún momento apeló a la solidaridad, sino que confió en la gracia de Dios, en la provisión de Dios. Y esto es muy, muy, muy potente, porque el día de hoy pareciera ser que algunos cristianos han perdido el rumbo. La Biblia nos muestra que esto tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ser el objeto por el que damos, pero también tiene que ser el objeto por el que la iglesia recibe. Y esto es bien interesante. La gracia es algo que cuando es la principal motivación, entonces es una fuerza inalcanzable. Si es ser caritativo, eso va en algún momento a terminar, porque la caridad humana tiene límites. Es muy diferente a la gracia. Si podríamos explicar de una manera bien sencilla, es algo como esto. Por un lado puedes tener una persona que tenga recursos y que esté ayudando a algunos niños a poder subsistir dentro de los recursos que tenga, pero por otro lado, por ejemplo, puedes tener a una mamá que quizás no tiene los recursos, pero va a tener tal fuerza por esos hijos, por sus niños, que va a hacer hasta lo más complicado. Entonces, la gracia está más del lado de ¿cuál? Y ahora viene la gran pregunta. ¿La gracia está más del lado de cuál? De ninguna. Porque la gracia en realidad tiene que ver con Dios. Dios, si bien estos dos casos son ejemplos muy dignos de considerar, pero la gracia tiene que ver con Dios mismo. La gracia tiene que ver con Dios dando. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no te preocupes. El hecho que lo que demos sea una oportunidad para evidenciar la gracia de Dios en nuestras vidas es una oportunidad para darle la gloria a Dios. Entonces acá hay algo bien importante, porque Pablo parte hablando de que esta ofrenda fue gracias a la gracia de Dios. Entonces Pablo no pierde la oportunidad de decir esto es gracias a Dios, ¿me entienden? Y no como un cliché. De repente nosotros en nuestra jerga hemos utilizado la palabra gracias a Dios como un cliché solamente. Oh, gracias a Dios salió el sol. Gracias a Dios no está nublado. A los que nos gustan los días más soleados quizás, no tanto el frío. Gracias a Dios porque salió soleado. Pero eso es un cliché. El tema acá es que Pablo lo hace con la convicción y con la certeza de que el dar es algo que Dios permite. Entonces, el que recibe tiene que saber que es gracias a Dios, y el que da tiene que decir alaben a Dios, no a mí. No soy yo el objeto de adoración, es Dios, porque Dios es el que puso el querer como el hacer. De hecho, mira, acompáñame a Efesios capítulo 1. Hoy día no vamos a proyectar los versículos, así que si tienes tu Biblia, acompáñame porfa a Efesios capítulo 1. Al principio vamos a ver uno que otro versículo, al final vamos a ver un poco más versículos, pero acompáñame a Efesios capítulo 1, ¿ya? Y vamos a ver 4 partes en donde vamos a ver lo importante que es darle toda la alabanza a Dios por estas cosas, ¿ya? Efesios capítulo 1, vamos al versículo 3. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice:
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, mira, aparte diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces parte hablando de las bendiciones espirituales. Y esto es bendito sea el Dios. O sea, a Dios damos la alabanza, a Dios damos la gloria, porque Él nos bendijo con bendiciones espirituales. Entonces aquí es muy importante este punto, porque no necesariamente los cristianos van a dar porque sean bendecidos materialmente, sino que parte por las bendiciones espirituales. Y las bendiciones espirituales son algo que una persona que no conoce a Dios y una persona que no tenga el Espíritu Santo no las va a poder, no las conoce, no sabe qué es una bendición espiritual. Probablemente tú me estás escuchando y no conoces a Dios, y para ti hablar de una bendición espiritual es algo muy, muy abstracto, no logras entenderlo. Está bien que no lo entiendas, porque la Biblia dice que las cosas del Evangelio, las cosas de Dios, para aquellos que no conocen a Dios son locura. Así que estás bien, eso está dentro del punto correcto. La única forma en la que tú puedas conocer las bendiciones espirituales es conociendo a Jesucristo. Es la única forma. Entonces aquí parte con que la alabanza a Dios la damos por las bendiciones espirituales. Todo es para Él. Mira, veamos del versículo 5 al 6 de Efesios 1. Dijimos que íbamos a ver 4 partes. Ya vimos la primera, vamos con la segunda. Versículo 5 al 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Mira qué interesante, alabanza de la gloria de su gracia. Y después que dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, incluso el solo hecho de ser adoptados por Dios, de que Dios supiese que nosotros íbamos a ser sus hijos, es algo que por lo cual también tenemos que alabar a Dios. Entonces, el objeto de alabanza, el objeto de gloria, siempre es Dios. Nunca es el ser humano, siempre es Dios. Después mira lo que dice el versículo del 11 al 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. De nuevo, entonces, nosotros también podemos ser para alabanza de su gloria. O sea, así como nosotros podemos alabar a Dios por las cosas que Él nos da, por las bendiciones espirituales, por ser adoptados hijos de Él, también nuestras vidas personales pueden servir para que otros alaben a Dios. Es muy importante este punto. Por eso cuando se da, vamos a buscar la gloria de Dios, no nuestra propia gloria, porque eso es algo totalmente inconsecuente con nuestro ADN de ser adoptados por Dios. Entonces, es bien interesante este punto, que cuando el cristiano pueda hacer alguna obra en donde dé, la alabanza se la va a transferir a Dios. A Dios. Dios es el objeto central, porque cuando la gente alaba a la gente, hay decepción. Y lo que menos queremos es traer decepción y que la gente sucumba, sino que mejor alaba a Dios, porque Dios no falla, porque Dios es misericordioso, porque Dios es el iniciador. Entonces dice allí en el versículo 11, a fin de que seamos alabanza para su gloria, 12, perdón, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y mira el versículo del 13 al 14, mira lo que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces hasta el hecho de que seamos marcados por el Espíritu Santo es motivo para alabar a Dios. En resumen, el dar que Dios provee significa que cuando damos, estamos dando lo que Dios proveyó, por lo tanto la gloria y la alabanza se la lleva Dios. Por eso Pablo parte hablando de la gracia. Las cosas buenas que hace la iglesia son en realidad bondad de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Dios puede usarnos para que otros alaben y lo alaben a Él. Dios puede hacerlo. Dios puede usarnos para que otros lo conozcan. Por eso hacer algo para obtener alabanza personal, en realidad, como veíamos, es algo que no corresponde. Hoy tristemente muchos cristianos se han politizado y sacan a relucir que algunas iglesias están haciendo algunas cosas, pero nunca mencionan la gracia de Dios.
en su intento de quedar bien con el mundo, no entregan lo que realmente el mundo necesita, que es el conocimiento de Dios. Y esto es muy, 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 muy importante. La gente necesita el conocimiento de Dios. Si Dios nos permite ayudar o hacer algo, nosotros podemos decir abiertamente, esto es algo que Dios me puso en el corazón. Si es que es así, porque si en realidad tu deseo es traer tu alabanza personal y que la gente te vea y reconozca que eres algo de bondad, entonces claramente no deberías decir que Dios te lo puso en el corazón, porque en realidad es algo personal tuyo. Por eso es importante que cuando estamos caminando con Cristo, cualquier situación en la que Él nos muestra que podamos ayudar, entonces nosotros podamos decir, esto Dios me lo puso en el corazón y hacerlo evidente, porque la gente no tiene el conocimiento de Dios. Para la gente Dios resulta ser ese objeto religioso alejado al cual uno recurre cuando uno está mal, pero no aquel que es el iniciador, aquel que viene y se entregó, aquel que viene y mueve el corazón de un hijo de Él para entregar, para dar. Entonces, siempre un consejo es que cuando Dios, a nosotros los que somos hijos de Dios, nos permita hacer algo, hagámoslo evidente, en el sentido de decir, esto Dios me lo puso en el corazón. Yo lo he podido ver con gente que no conoce a Dios y gente que a veces del lado de mi pega y de mi trabajo y quedan en otra, porque quedan así como... Y esto no lo estoy diciendo para traer reconocimiento para mí, sino que igual que como ustedes, alguien miserable, igual que usted, totalmente luchando por tratar de perseverar en la fe, manteniéndonos allí, igual que ustedes. El punto es que cuando nosotros le decimos a una persona, esto es algo que Dios me puso en el corazón, para la persona inmediatamente vas a romper su esquema, pero además en ti y en mí va a haber un motivo de alegría increíble, va a haber gozo, va a haber gozo. Porque esa persona en realidad va a saber de Dios. Entonces, importante este punto. La gente necesita cosas, claro, pero mayormente necesita el conocimiento de Dios. Y si la iglesia no es capaz de mencionar a Dios, algunos cristianos no son capaces, entonces esos cristianos están tratando en realidad de quedar bien con el mundo y no que la gente en realidad conozca a Dios. Y hay muchos cristianos así el día de hoy, lamentablemente. Entonces Pablo ahora menciona a las iglesias de Macedonia. Y quiero que entendamos, mira, vamos a ver un mapa para que ustedes puedan entender más o menos de qué estamos hablando. Mira, allí en ese mapa nosotros podemos ver, en el lado izquierdo de su pantalla, podemos ver todo lo que era conocido como Grecia, ¿ya? Y fíjate, arriba dice Macedonia y abajo dice Acaya. Entonces, cuando hablamos de Grecia, por lo general hablamos de esta división que se hizo por parte de los romanos. Los romanos dividieron a Grecia en dos provincias, en Macedonia y Acaya. Macedonia, su capital era Tesalónica. La capital de Acaya, o Arcadia, que algunos historiadores antiguos lo dicen, era Corinto. Entonces aquí es interesante que en Macedonia habían tres iglesias muy conocidas por nosotros porque están mencionadas en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Berea, Tesalónica y Filipos. Por otro lado, en el sur tenemos a Corinto. Y si se dan cuenta, Corinto y Atenas están muy juntos. Entonces a Corinto también se le conocía como la antítesis de Atenas, porque era una ciudad donde había mucha cultura, había mucho comercio, era una ciudad próspera y además una ciudad donde había cierta competencia por el conocimiento. Entonces, de hecho, para que más o menos sepamos, Corinto fue fundada prácticamente por esclavos. Así que fue una ciudad que cuando se comenzó con esta idea de dar libertad a todos los apetitos, a todo lo que en esclavitud no se obtenía. Por eso se llegaban a desbordar y a hacer las locuras que hacían. Entonces, para explicarle algo, la iglesia de Macedonia al norte, la provincia de Macedonia, estaban en mucha persecución y había mucha necesidad. En esa época ya habían nacido los famosos sindicatos, pero el concepto del sindicato de la época eran el grupo de personas que, dependiendo de lo que sea, podría ser el sindicato, ponte tú, de pescadores. Ellos, para permitir que otros pescaran, lo que ellos hacían era hacer ciertas celebraciones, hacer ciertas fiestas
y la manera de poder participar era participando de esas fiestas, participando de la idolatría. Ese era el punto. Entonces, para ser parte de un sindicato tenías que ser parte de la idolatría a la que todos se sumaban. Si no eras parte de esa celebración, si no eras parte de esa idolatría, entonces se te cerraban las puertas para poder ejercer tu actividad. Y aquí lo importante y lo interesante es que los cristianos de Macedonia, por no querer rendirse a la idolatría, estaban en necesidad porque no podían hacer las labores que estaban acostumbrados a hacer. Entonces, ser cristiano ya tenía un golpe social muy fuerte en ese lugar, porque tenías que incluso renunciar a la actividad que por años quizás habías desempeñado. Y eso era re difícil. Entonces las iglesias del norte de Macedonia estaban en necesidad. A diferencia de Corintio, que era una iglesia en donde era un lugar donde habían recursos, era un lugar donde en realidad había lucas. Y, ¿cómo se llama? Pablo aquí va a hablar de una ofrenda que fue enviada por las iglesias de Macedonia, las iglesias del norte, la iglesia en necesidad. Ellos mandan una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y ojo con el contexto, y entendamos esto un poquito también. En Jerusalén habían cristianos que se habían convertido, pero lamentablemente habían también, no es lamentable que estuvieran, sino que era lamentable la situación. Porque habían fariseos que se habían convertido, ellos creían en Jesús, se reunían, pero el problema que ellos tenían es que como toda la vida habían crecido con la enseñanza de que los gentiles, es decir, de que los que no eran judíos eran perros, merecían el infierno y un montón de cosas, ellos, siendo cristianos, no confiaban en los gentiles. De hecho, cuando los primeros gentiles comenzaron a convertirse, los primeros no judíos comenzaron a abrazar la fe cristiana, algunos de estos judíos estaban exigiendo que estos gentiles se convirtieran en judíos, ¿ya? Hicieran cosas judías. Y resulta que se hizo un concilio, el concilio de Jerusalén, en donde se estableció que no era necesario que los gentiles se volvieran judíos. De hecho, se dejó harta libertad para la obra del Espíritu Santo a los gentiles. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, que en su mayoría tenía mucha gente que venía del mundo judío y que en realidad tenían una desconfianza hacia los gentiles, iban a recibir una ofrenda de las iglesias gentiles. Increíble. Súper, 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 súper increíble. Porque en realidad Pablo habla de esta ofrenda, y tú lo puedes ver en Gálatas capítulo 2, versículo 10, en Hechos 11, del 29 al 30, puedes profundizar eso, incluso en Hechos 24, 17. Y por lo tanto, esta actitud de la iglesia del norte fue una muestra de amor real. O sea, recordemos que esta desconfianza, y aún así esta iglesia gentil que lo sabía, la iglesia de los gentiles sabían esto que pasaba, porque ellos incluso le llegaban de repente personas y decían, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no te circuncidaste? ¿Por qué no guardas el sabbat? Y en realidad ellos se daban cuenta como de hecho, recuerden ustedes que al principio la iglesia recibe este comentario de las viudas, les dicen, oye, se están atendiendo mejor a las judías que a nosotras, que somos las viudas griegas. Entonces, era evidente, era evidente. Pero aquí me encanta por la actitud de las iglesias del norte, las iglesias de necesidad, que querían hacer evidente el amor. Increíble, es increíble. Ahora, esta era una oportunidad entonces que la iglesia del norte iban a utilizar para derrumbar este muro de desconfianza, porque había algo que los dividía. Y es importante que entendamos esto, que los seres humanos somos dados a las divisiones. Satanás le encanta dividir, le gusta dividir a la familia, le gusta dividir al cuerpo de Cristo, le gusta dividir a la sociedad. Nosotros por eso no podemos ser presa fácil de estas divisiones. De repente en cosas que nosotros podamos escuchar. Por eso tenemos que tener mucho ojo con la politización de nuestra realidad. El ejercicio político, si bien es necesario para una sociedad en democracia, pero no podemos tomar las filosofías políticas y aplicarlas en la iglesia. En la iglesia la Biblia nos dice que no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. O sea, la iglesia es el lugar más transversal. La iglesia de Cristo es el lugar más transversal. Imagínate, nosotros que somos chilenos quizás, y también sabemos que hay peruanos que también nos escuchan, de Bolivia también nos escuchan, de diferentes lugares.
Dios tiene una iglesia derramada por todo el mundo. Entonces, los humanos hemos construido un montón de cosas para, en cierto sentido, guardar nuestra soberanía y todo un tema. Que son cosas que pueden ser utilizadas para que haya orden. Pero fíjate lo que Dios va a hacer. Dios nos va a tomar, ¡pum! Vamos a estar todos con Él y hay algo que sí se van a mantener. Por eso Dios permite, en su soberanía, Dios permite el ejercicio de cierta libertad nuestra, de la libertad nuestra. En el hecho incluso de que cuando estemos en el cielo vamos a estar alabando en diferentes lenguajes. La Biblia dice que en el libro Apocalipsis que se escuchaban diferentes lenguas alabar a Jesucristo. Entonces, las divisiones físicas no deberían ser el objeto del por qué la iglesia debería estar dividida. Pero es que bien interesante acá que cuando la iglesia tiene la oportunidad de derrumbar esos muros con el amor ágape, no el reclamo, el amor ágape. El amor ágape dice que todo lo puede, todo lo supre. Entonces no hay espacio para el reclamo en el amor ágape. En el amor ágape es el dar desinteresadamente. Entonces, mira después lo que dice, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, si bien esta era una iglesia que estaba pasando por necesidad, aunque la prueba y la pobreza eran grandes, y esto es lo importante, ojo con eso, aunque la prueba y la pobreza eran grandes, abundaban en gozo y en generosidad. ¡Qué increíble! De nuevo, mira, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. O sea, si bien habían pruebas y problemas, abundaba el gozo. Y después dice, y su profunda pobreza. O sea, si bien había pobreza, había necesidades materiales, dice, en riquezas de su generosidad. Había generosidad. Esto es maravilloso. Tenía necesidad y dificultades, pero era visible el gozo y la generosidad. Caminando en Jesús es posible pasar momentos difíciles, pero tener gozo. Pasar necesidades económicas, pero dar en ayuda a otros. Y esto nosotros no lo entendemos. Por eso las sociedades que abrazaron el cristianismo vieron como algo bueno el ser solidario y un montón de estas cosas. El problema fue que con el tiempo reemplazaron a Dios por los valores, sin considerar el objeto central o la fuente central de donde emanaban todas estas cosas que nosotros hacíamos como humanos, que hacemos como humanos. Entonces, es bien importante este punto. Muchas veces se pone el énfasis en dar, pero sin considerar el gozo. Es decir, mientras la persona dé, todo bien. Por otro lado, se puede enfatizar en que lo importante es el gozo, pero nunca se habla de dar. Entonces, es bien importante porque nosotros, como Calvary Chapel, siempre vamos enseñando versículo por versículo. Si bien de repente hacemos estudios temáticos, pero no vamos a centrar nuestros estudios en temas que queramos tocar, sino que, por ejemplo, esta es la porción que nos tocó. La vez pasada nosotros estuvimos estudiando el capítulo 7 y ciertos versículos, y ahora estamos en el capítulo 8, versículo 1 al 5. Y el próximo domingo, si es que el Señor no viene pronto, vamos a seguir con el versículo 6, probablemente hasta el versículo 15. Entonces, esto es bien importante. Cuando se tiene que hablar, se tiene que hablar. Pero aquí tiene que estar este mover por el Espíritu y esta evidencia de Dios. Porque esto es como, pensemos como si en un matrimonio, ¿ya? Uno de ellos le dijera al otro, oye, déjate de reclamar por mi amargura, si hago todo por ti. O sea, nosotros no podemos esperar que esa frase traiga conciliación en el matrimonio, para nada. O de otra manera, en el mismo matrimonio o en otro, uno le dice al otro, oye, me vive diciendo que me amas, pero no eres capaz de dar tu esfuerzo por demostrarlo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es muy, muy interesante cómo el gozo y la generosidad tiene que ser algo que sea parte también de este dar. Son algo que debe evitar cuando un cristiano quiere dar. Es mejor, ¿sabes qué? Es mejor no dar si no hay gozo. Es mejor no dar si no hay gozo. Y si hay gozo, pucha, deberíamos dar, pero ese es el punto. Por eso es muy, muy complicado cuando en algunos lugares se enfatiza en el dar y se exige. Porque acá se está hablando del dar como una evidencia de lo que está pasando en el corazón. Pero cuando se pide ya deja de ser una ofrenda, por ejemplo, y se transforma en un impuesto. Cuando se exige el dar, ahora se transforma en un impuesto. Por ejemplo, nosotros mismos aquí en las sociedades occidentales que vivimos bajo ciertos impuestos que hay que pagar. Las empresas pagan impuestos, las personas de forma natural damos impuestos, todos pagan impuestos.
Pero eso no es fruto de agradecimiento. Eso se nos impone y cada vez que compramos se nos quita, o sea, se saca una cierta cantidad de lo que pagamos. Entonces, es bien importante este punto que aquí, cuando hablamos del gobierno bíblico en torno a lo que es el dar, en torno a lo que es la ofrenda, estamos hablando de un gobierno bíblico. ¿Entiendes? Estamos hablando de algo que tiene que ver con Cristo, con el Señor. No estamos hablando de algo que tiene que ser conducido como se conducen las economías de este mundo. Entonces, en resumen, al dar debemos buscar la alabanza a Dios, la alabanza a Dios del que lo recibe y también los que escuchan, que sepan acerca de la gracia de Dios. También al dar debemos examinar si es que lo que me impulsa es el gozo y si es que me interesa darle gloria a Dios. Si no hay gozo, ¿sabes qué? Mejor no dar. Ahora, estamos bien. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira, quiero leerles aquí algo que escribió Chuck Smith, que escribió justo respecto a este texto. Mira lo que dice. Así que a pesar de que estaban empobreciéndose ellos mismos, ellos fueron extremadamente generosos. Dicen que las personas pobres siempre dan mucho más que las personas ricas, porque las personas pobres comprenden lo que es ser pobre. Esto es, creo yo, cierto. Ha sido nuestra observación a través de los años que las personas más generosas en las iglesias no son las personas que tienen más dinero, sino las personas más pobres parecen ser más generosas. Entonces es bien interesante este punto porque dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, daban primero con agrado. O sea, esa frase que nosotros como chilenos hemos escuchado hasta dar hasta que duela, en realidad no tiene espacio cuando hablamos de esto del gozo. Es un dar con agrado, no es un dar con dolor. Conforme a sus fuerzas, o sea, también una ofrenda, una dádiva que es proporcional a lo que se tiene. Ahora, el punto es este, la iglesia de Macedonia eran pobres, entonces la ofrenda que estaba llevando Pablo a Jerusalén no era una ofrenda cuantitativamente increíble, sino que era una ofrenda conforme a cómo era al poder adquisitivo, por así decirlo, de la iglesia de Macedonia. Es como cuando Jesús en Lucas nos ilustra hasta este punto de la viuda que va a dar, a diferencia del rico que entraba y tocaba campana y el fariseo y gritaba y oye voy a dar y daba y claro, era un montón de plata, pero llegaba una viuda, piolita, daba su dinero y Jesús les da a entender a los apóstoles que ahí el que realmente había dado había sido la mujer, porque la mujer había dado conforme a sus fuerzas e incluso más allá de sus fuerzas. Ese es el punto. Entonces, si bien es contextual a lo que se tiene, porque no vas a pretender que sea mucho, porque en realidad no tienes mucho o no tenemos mucho, pero también estás haciendo un gran esfuerzo porque estás dando lo que en realidad no te sobra. Entonces es muy interesante este punto, cómo Pablo habla de esta iglesia, que era una iglesia donde tenían agrado para dar, pero los daban de esta manera. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y esto es bien, bien interesante. Porque probablemente, esto es opinión personal, probablemente la iglesia de Macedonia le dijeron a Pablo, Pablo, queremos dar. Y Pablo los miró y les dijo, oigan, chiquillos, o sea, ustedes no tienen, así que mejor guárdenlo. Y probablemente ellos le dijeron, no, Pablo, queremos dar. Entonces, ellos rogaron. Ellos rogaron. Es increíble este punto. Ellos rogaron para poder ayudar económicamente. Es como esto que les había comentado. O sea, ellos rogaron a hacerlo. Por eso, veamos esto. O sea, puedes leerlo después tú en Lucas 21, cuando Jesús da este ejemplo de esta viuda. Jesús no se paró de la banca, le dijo a la mujer no lo haga, sino que aquí el objeto estaba en el trato de Dios con esa mujer, con esta viuda, en el trato de Dios con estos de Macedonia. Es muy interesante cómo Dios tiene maneras personales de trabajar con cada persona y maneras en las que nosotros incluso no lo entendemos, por ejemplo, incluso en las necesidades económicas o incluso en las enfermedades, cómo Dios puede trabajar ciertas cosas en nosotros. Yo he vivido situaciones difíciles y créeme que cuando he estado atravesando enfermedades o noticias graves y todo el tema, en ningún momento uno, en el primer momento, uno tiende humanamente quizás a querer preocuparse.
pero tenemos que abrirnos y ver qué es lo que Dios quiere tratar también con nosotros. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Eso va a traer paz y consolación a nuestro corazón porque Dios siempre trabaja en sus hijos, siempre. Entonces, es bien interesante porque en realidad Pablo no les pidió el dinero a la iglesia de Macedonia, él lo recibe y las ofrendas, entonces en principio las ofrendas no se piden, se reciben. Si se piden, si es que se llegaran a pedir ya no son ofrendas, pasan a ser impuestos. Y aquí esto es bien importante porque es la manera incluso también en la que nosotros como Mahanaim Iquique nos movemos. En Mahanaim Iquique no se pide, lo que se hace es se recibe, ¿ya? Y de hecho, el tema de la cuenta, como lo mencionaba Bastián en un principio, es porque también gente nos preguntó cómo podemos dar. Entonces, gracias a Dios tenemos esta cuenta en donde se puede dar. Y nosotros podemos ver milagros en todo esto. Para contarles más que nada, al principio de esta pandemia, una persona contactó a un líder porque comentó que Dios le había puesto en el corazón dar. Es una persona que este líder me dijo, según sus propias palabras, esta persona no la conocía mucho. Ahora, yo no sé quién es esa persona, no tengo idea quién fue esa persona, porque yo no sé eso, yo no me meto en ese punto. Yo estoy para enseñar la palabra, si bien con los líderes tomamos decisiones, pero yo no estoy en el mundo del saber quién da y quién no da. Eso no es mi tema, porque nosotros no nos movemos de esa manera. Ahora, claramente, cuando estábamos en el local, había una cosita en donde uno podía echar de forma privada y nadie sabía nada. Pero ahora, claro, como estamos en esta situación, se hacen las transferencias y todo llega a una cuenta que es de la iglesia. Pero este es el punto. El punto es que este líder me dice, ¿sabes qué? Yo a esta persona no la había visto mucho, en realidad no la conozco mucho. Y esta persona dio una ofrenda que, yo les digo, o sea, sobrenaturalmente sirvió para poder comprar la primera cantidad de mercadería para ir en ayuda de otros hermanos. Entonces esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Que Dios es el que da, Dios es el que guía, Dios tiene que ser el objeto central. Cuando a mí me contaron eso, que se había dado para poder comprar esta mercadería, inmediatamente lo que hubo en mí fue alabanza a Dios. Señor, gracias por cómo cuidas de tus hijos, por cómo tú te preocupas. Esta es una forma, quizás no es mucho, porque tampoco nosotros tenemos demasiado, pero sí damos la alabanza a Dios por lo que Él da, por lo que Él permite. Entonces, es muy, 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 muy importante que nosotros comprendamos que también tiene que haber un lugar para que la gente pueda participar. Mira lo que dice allí, 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, el dar no tiene que ser también visto como, esa persona no ayuda en nada, pero está dando y se desliga. No es así, no es así. O sea, cuando una persona da, tiene que entender que está sirviendo a Dios. Es un servicio. Eso significa ser parte del ministerio. Por eso es importante este punto, que al final y al cabo no se trata de quién está delante, de quién es visible, quién no se conoce. Todo se trata de Dios, todo se trata de Él, todo se trata de que Él merece la alabanza. La iglesia está para equipar y edificar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros, siguiendo el modelo bíblico, queremos, si recibimos, queremos ir en ayuda de nuestros hermanos en la fe. Ahora, y este es el punto, todo esto es alabanza a Dios. Así que yo les animo a todos ustedes que están escuchando, quizás ustedes que de alguna u otra forma han servido a Dios de esta manera, o quizás ustedes han recibido alabanza y gloria a Dios, solamente a Él. Señor, eres digno y eres maravilloso porque tú tienes una forma especial de hacer las cosas. Él es el objeto central, no nosotros, ninguno de los de nosotros. Nosotros solamente somos gente torpe, gente dependiente de Jesús. Eso es lo que somos. Y después, es interesante cuando me habla de este servicio para los santos. Qué increíble. O sea, aquel que da no se desliga de servir a Dios, sirve a Dios de esa forma. Los de Macedonia pudieron amar a quienes no los recibieron bien. Y esto es re importante, porque los de Macedonia no fueron bien recibidos por algunos cristianos de la iglesia de Jerusalén, por algunos cristianos que habían sido fariseos en su antigua vida.
Entonces, si bien ellos no habían sido recibidos, pero pudieron amar a quienes no lo recibieron bien. Y acá ahora es una muy buena pregunta. ¿Cuántos cristianos quizás en este momento están conectados o en otros lados no fueron bien recibidos en primera instancia por gente de la iglesia y viven con esta cosa en el corazón y con esta como antipatía hacia ciertas personas porque en realidad estas personas no fueron maduras en recibirlo? Porque también hay que reconocerlo. Y esto es bien importante, que también el dar se puede usar como una forma en la poder limar estas cosas. Qué increíble este punto. ¿Cómo poder lidiar con estas situaciones? Quizás tú me estás escuchando y eres cristiano o cristiana y resulta que tienes una antipatía por ciertas personas de la iglesia. Bueno, te animo y te recomiendo que profundices en tu relación con el Señor. Si tú no conoces a Dios y ves los estudios, participas en alguna iglesia, probablemente no vas a poder profundizar en tu relación con el Señor porque no tienes una relación con el Señor. Pero si tú conoces a Dios y tú estás totalmente claro de que eres un hijo o una hija de Dios, entonces sí, tienes que profundizar en tu relación con el Señor. Y profundizamos nuestra relación con el Señor cuando empezamos a preguntarle a Él, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo le muestro amor? Mostrar amor es mucho mejor que mostrar esta antipatía. Una clave es profundizar en nuestra relación con el Señor y servir a esa gente. Pablo da ese consejo, que tenemos que amar a nuestros enemigos y haciendo cosas por nuestros enemigos. Entonces es bien importante este punto, cómo también Dios permite que cuando se dé a la gente que se vaya a ayudar no sea necesariamente gente con la que tú sientas simpatía, sino que puede ser gente incluso con la que tú no sientes ninguna simpatía. Pero el solo hecho de que seas parte de ese servicio, Dios va a trabajar en tu corazón para ir quitando esa amargura, porque no hay peor cosa que decir que creemos en Dios y tener esas amarguras. ¿Y es posible? Claro que sí. Por eso necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor, estar en la palabra y pedirle a Dios que con su amor ágape nos muestre la forma en la que nosotros poder amar. El amor es lo único que va a poder hacer desaparecer estas cosas. No lo va a hacer, por ejemplo, la buena conducta o el ser incluso educado. Porque uno puede ser educado, buenas tardes, buenos días, hablar súper bien o tener un cierto manejo comunicacional, pero eso nos va a quitar la amargura. Y la amargura va a estar ahí, va a seguir creciendo, no te vas a dar cuenta cómo de ser un cristiano con gozo te vas a transformar en un cristiano amargado. Y versículo 5 para terminar dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esto es increíble. O sea, no como lo esperábamos. Ellos sorprendieron, la iglesia macedonia sorprendió. ¿Por qué Pablo dice ahí la clave? Porque se dieron a sí mismos. Ellos se entregaron al Señor y confiaron en ellos. Ese es el tema. Los de Macedonia se entregaron al Señor y además confiaron en Pablo, en de que Pablo iba a llevar esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén. O sea, dar nuestras vidas a Dios es el primer paso cuando queremos dar. Cuando nos entregamos a Dios, renunciamos a satisfacer a nuestra propia carne y rendir nuestro ser a Dios. Cuando nos entregamos a Dios hay un beneficio en nuestras vidas. Yo les voy a leer algunos versículos, si quieres los anotas, después los buscas, pero mira lo que dice en Josué 24:15. Josué 24:15 nos habla de la decisión personal, e incluso hasta como familia. Mira lo que dice. Si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces hay una decisión. O me entrego a mis inclinaciones pecaminosas o me entrego a Dios. No hay otra decisión. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces esto es lo interesante, lo que nos muestra la Escritura, que si buscamos a Dios lo vamos a encontrar, porque Dios desea ser hallado por nosotros. Dios desea que tú puedas conocer a Dios. Dios desea que tú lo puedas encontrar. Por lo tanto, Él está allí. Él te está buscando. Él está hablando a tu corazón. Él quizás está usando este estudio para que tú le puedas conocer. Pero Él también, Dios está esperando que tú lo encuentres. Y lo vas a encontrar si tú lo buscas. Me rindo a Jesús porque reconozco su victoria en la cruz. Y este es el punto. Dios es digno de adoración por su victoria, por lo que Él es. Desde el cielo y desde la eternidad, en Él habita, en Él hay gloria. Ahora, Jeremías 29:11, mira lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. O sea, cuando me entrego a Dios, estoy con la tranquilidad y la confianza. Cuando me rindo a Dios, dejo de luchar contra Dios y me rindo a Dios. Cuando me entrego a Dios, sé que es lo mejor para mí, porque tal como lo dice en Jeremías, Dios tiene pensamientos de paz, no de mal, de paz. Ahora, tú puedes decirme, sí, ¿y qué pasa con estos cristianos que hay en situaciones difíciles? Aún así, el deseo de Dios es hacer partícipe a esa persona de la paz. Imagínate que nuestro mismo Dios, camino a la cruz, siendo golpeado, martirizado, eh, injustamente juzgado, él hablaba de que solamente él podía dar una paz que el mundo no conoce. Entonces, la liberación de las pruebas, si bien pudiese ser el objeto central de muchos de nosotros los seres humanos que nos gustaría no pasar por pruebas y salir de una de ellas, pero Dios desea que nosotros podamos conocer esa paz, que nosotros podamos experimentar esa paz. Si tú estás viviendo alguna situación difícil, ora a Dios y dile, Señor, quiero conocer esa paz que tú me dices, porque en realidad en mí humanamente no hay. En mí hay escándalo, hay desesperación. Señor, quiero conocer esa paz. Y sabes que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, como lo dice ahí en Jeremías. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Increíble. Nuestros planes personales nos pueden parecer buenos, pero si no consideramos a Dios, son caminos de muerte. Y esto es muy, muy, muy tremendo. Por eso necesitamos entregarnos y rendirnos a Dios. Cuando me rindo a Dios, entonces son sus planes los más importantes en mi vida. No los míos, porque los míos parecen ser buenos, pero tal como lo dice ahí en Proverbios, el fin es la muerte. Es muerte. Puede ser que tú tomes alguna decisión que te aparte de Dios. Puede ser que tomemos decisiones que nos aparten de Dios en vez de acercarnos a Él. Podemos tomar muy malas decisiones. Juan capítulo 6 versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes que es bien importante este punto? Cuando dejamos de tratar de ganarnos el favor de Dios por nuestras obras, que es la religión, eso es la religión, tratar de ganarse el favor de Dios por las obras humanas, y nos entregamos confiando en la obra de Jesús, en la perfecta obra de Jesús en la cruz, entonces dar no estará manchado por nuestros intereses egoístas, sino que será el fruto del agradecimiento. Importante. Lucas capítulo 6, versículo 22 al 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten, si os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande de los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Sabes qué? Es importante este punto. Siempre va a haber oposición en este mundo. Siempre va a haber oposición a nuestra vida cristiana. Y si tú quieres abrazar la fe, vas a encontrar oposición. Déjame decirte que entregarte a Dios no significa que todo va a funcionar bien en tu vida. Significa de que tú vas a estar a cuenta con Dios. Tu corazón va a encontrar la real satisfacción. Pero va a haber oposición y va a haber gente que te va a hacer la vida difícil. No te enojes con esa gente, porque la Biblia nos dice que aquellos que no pertenecen a Dios, entonces son hijos del diablo. Ellos están haciendo lo que su padre, el diablo, los está llevando a hacer. También comprendamos que pueden ser fácilmente utilizados por entes espirituales que en realidad son enemigos de Dios. No porque sean iguales a Dios, sino porque se oponen al plan de Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que amar a la gente, porque la gente sin Cristo está siendo utilizada por el diablo. Y probablemente tú que no conoces a Dios no te has dado cuenta cómo ha estado siendo utilizado por el diablo. No te has dado cuenta en cosas que has hecho, has traído división, has traído amargura, has traído decepción. ¿Y sabes qué? El tema es arrepiéntete delante de Dios.
Si al final esa es la naturaleza nuestra, la naturaleza humana es esa. Ahora, si tú no entregas a Dios, quiere decir que vas a hacer todo perfecto. Para nada, nunca estamos hablando de perfección. Porque el único que es perfecto es Jesucristo y la palabra de Dios es la única que nos falla. Pero sí vas a poder luchar contra esa naturaleza y no vas a ser sometido por esa naturaleza. Vas a tener el poder de dejar de hacer esas cosas. ¿Y qué pasa con los cristianos que fallan? Bueno, es porque lamentablemente cedemos. Pero eso no quiere decir que no tengamos el poder de dejar de hacer esas cosas. Hay real satisfacción cuando nos entregamos a Dios y una satisfacción que no termina con la muerte. O te rindes al pecado o te rindes a Dios. Y esa es la gran pregunta. Gozo, generosidad, podemos hacer las cosas para otros con agrado, serviremos a Dios, amar a quienes no nos recibieron bien. Un montón de cosas maravillosas que en realidad Dios nos puede permitir disfrutar cuando nosotros nos entregamos y nos rendimos a Dios. Dios quiere que podamos disfrutar el gozo. Y acá viene el gran punto esencial, porque el primero en dar fue Jesús. El primero en dar fue Jesús. Nosotros solo disfrutamos la honra de poder dar y no exigir. De tal manera, dice la Escritura, que Dios entregó a su propio Hijo. El primero que dio fue el Padre, dando a su Hijo, y su Hijo dio su vida por nosotros. Entonces, ese es el punto central. Por eso, la iglesia no tiene que ser el lugar en donde a la gente se le exija dar. La iglesia tiene que ser el lugar donde se alabe al primero que dio, que fue a Jesucristo. Jesús es el objeto de nuestra adoración. Él dio su vida por nosotros. Quizás tú has estado dando y no conoces a Dios. Y ¿sabes qué? No estás disfrutando del gozo. Te sientes bien por un momento, pero sentirse bien por un momento no es gozo. El gozo incluso lo puedes tener cuando estás pasándolo mal. El gozo no es una sonrisa de oreja a oreja que nadie te la va a quitar. El gozo es esa actitud espiritual de vivir sin amargura delante de Dios, de no dejar que el mal te controle, de saber y tener la satisfacción que estoy en paz con Dios, que Dios es mi amigo, que soy un hijo de Dios. El gozo. Si tú has estado dando y no conoces a Dios, por favor, te animo a que dejes de dar y primero conozcas a Dios. Primero conoce a Dios. Porque la salvación no es por obra. Conoce a Dios, no te pierdas la oportunidad de conocer a Dios. Si tú tienes gozo y en realidad has dado, pero das como para buscar alabanza personal para ti, no lo hagas más, arrepiéntete. Todo se trata de Dios, se trata de Él. Por eso la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer ¿es Dios el motor de las cosas que hago? ¿Es su amor? ¿O es la bondad? ¿O es la caridad? Esas cosas son buenas, claro que sí. Pero esas cosas no te van a dar satisfacción y no te van a llevar al cielo. Y tú me puedes decir, no, pero es que puedes decir, no, es que a mí me da lo mismo, es que yo doy porque estoy bien y porque en realidad me da lo mismo, la recompensa celestial y todo el tema. Grave error. Grave error. Grave error. Porque probablemente por medio de tu dar, hay gente que va a conocer a Dios y que en un momento menos inesperado seamos sacados de acá, toda esa gente que incluso puede haber recibido, oye, alabó a Dios, van a estar disfrutando de una eternidad de la que tú no vas a estar disfrutando. El primero en dar fue Dios, y Dios entregó a su Hijo, y su Hijo entregó su vida por nosotros, y nosotros somos agradecidos con ello, y cuando tenemos la oportunidad para servir, para dar, lo vamos a hacer. Vamos a ver que sea el gozo nuestra principal motivación, el gozo, el agradecimiento a Dios. Vamos a ver en realidad que eso nos va a ayudar en nuestra generosidad. No hay una exigencia en el dar. Y lo mismo en las relaciones humanas, en el matrimonio, en las amistades. Nos damos en realidad dar el tiempo, dar la fuerza, dar lo que sea, pero nos damos movidos por la exigencia. Cuando es la exigencia la que en realidad está primando allí, la que está reinando, entonces
eso va a destruir esa relación, va a destruirla. Tiene que ser Dios el objeto central. Y el día de hoy, con este coronavirus, se está haciendo muy evidente la realidad de la muerte para muchas personas. Mucha gente está escuchando respecto a esto y por eso trae tanta angustia. Bueno, puede ser una persona que tenga o que no tenga, pero te das cuenta cómo esta enfermedad ataca a todos sin importar el estatus ni nada. Entonces, si somos capaces de entender que una enfermedad puede ser así, nosotros tenemos que entender que la salvación que Dios nos ofrece es para todos. Y podemos servir a Dios y amar a Dios. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque podemos conocer tu palabra, Señor. Gracias porque entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque tú fuiste el primero, el iniciador, Señor. Te damos las gracias también, Señor, por todas las cosas que tú has permitido que como iglesia hagamos, Señor. Porque tú eres el objeto central, Señor. Tú eres el que ha movido, tú eres el que ha provisto, Señor. Tú eres el que de formas milagrosas lo has hecho, Señor. De formas que no entendemos, Señor. De formas que desconocemos, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Porque en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de los problemas económicos, en medio de todo esto, Señor, tú te muestras a nosotros, Señor. Te muestras, Señor, con amor y nos muestras amor por medio de personas, Señor. Nos muestras amor de Cristo por personas, Señor. Y es algo que no entendemos, Señor. Es algo, Señor, que en realidad te damos toda la alabanza a ti, Señor. Si en este momento hay hermanos que están pasando necesidades, Señor, te ruego que tú les puedas proveer, Señor, que proveas los trabajos, Señor, que proveas del ánimo, Señor. Padre, y si estos hermanos necesitan, Señor, y nosotros podamos atender a esas necesidades, Señor, con lo que tenemos, Señor, Padre, muéstranos, Señor. Te rogamos, Padre amado, para poder ser un grupo de hermanos que se amen, Señor. Te pido en especial por aquellos que están quizás escuchando y que tienen amargura contra alguien de la iglesia, Señor. Que tienen amargura contra alguien incluso de alguna u otro lugar, de algún cristiano, Señor. Para que, Padre amado, tú trates eso, Señor. Y para que ellos puedan entregarse por completo a ti, Señor. Y también te quiero pedir por aquellas personas que no te conocen, Señor. Para que te puedan conocer, Señor. Para que puedan saber de ti, Señor. Para que puedan saber y conocer la paz que tú ofreces, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Y te pido por aquellos que quizás están escuchando, que están abriendo su corazón a ti, Señor, para que tú toques sus vidas, tu Espíritu Santo siga hablándoles, ellos puedan leer la Biblia, ellos puedan orar, puedan mantenerse creciendo en la fe, Señor. Te damos las gracias por todo esto, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, vuelvo a pedirles las disculpas por la señal de la internet, que ustedes saben cómo está funcionando todo esto, pero gracias a Dios pudimos conectarnos desde otra forma, así que genial. Un abrazo para cada uno de ustedes. Por favor, si alguno de ustedes necesita oración, escríbenos, por favor. Estamos orando los días lunes. Si alguno de ustedes está en necesidad, por favor, también háznoslo saber. Como podamos, vamos a tratar de ayudar, ¿ya? Lo otro, si quieren dar, ya Bastián les comentó la cuenta, pero es importante que examinemos nuestra motivación. Que Dios sea el centro, que todo sea el centro de Dios, que el Señor sea quien reine en el corazón de nosotros, ¿ya? Y también, importante, volver a decirles que los videos que nos llegaron son solamente los que nos llegaron. Pero te animo, porque vamos a volver a ver este video, para que puedas orar en este momento. Tómate un tiempo con la familia, en donde estés, solo con quien sea, y tómate un tiempo para orar por la gente de Mahanaim y Iquique. Hay gente que de alguna u otra forma hemos tratado de contactar, ubicar, sabemos, tratamos de mantenernos en esa, ¿ya? Pero probablemente no hemos podido llegar a todos, porque igual hay personas que estuvieron alguna que otra vez y no hay contacto. Entonces, les pido que oren, por favor, tomen este tiempo para orar por cada persona de Mahanaim y Iquique. Hay gente que se está recuperando el coronavirus, hay gente que recibió noticias fuertes de su salud, hay gente que no conoce a Dios, hay matrimonios pasando tiempos difíciles, hay personas de todo tipo. Por favor, en este momento, cada uno en familia, de forma personal,
tomen un tiempo, ve este video y que este video probablemente también te recuerde. Si no te acuerdas del nombre de la persona que Dios está poniendo en tu corazón, recuerda su rostro y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, así que es capaz de poder entender tu oración, ¿ya? Así que un abrazo, los amamos, sigan en contacto, sigamos en la fe, no decaigamos y sigamos sirviendo al único que en realidad tiene el completo control de nuestras vidas, a nuestro Señor Jesús. Un saludo para ustedes, chao.